L'esport al poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall San Isidro. Muy buenas noches y bienvenidos a Sport al Poble, programa dirigido por TV4 La Vall y de la mano de Caixa La Vall intentamos llevaros toda la información relativa en el mundo del deporte. Hoy tenemos mucha información, tenemos la entrevista a la Silvestre Callao, del presidente de la Unión Ciclista Vall d'Uixó, donde nos hablará de la escuela, y también a los integrantes de la Peña Valencianista que hacen un homenaje a un futbolista recién retirado del Valencia Club de Fútbol. Pero en primer lugar vamos con esta sección, la sección inicial del programa, la sección que colabora Aida Valencia, en el cual hablaremos de la Unión Deportiva Vall d'Uixó, que ha cosechado dos jornadas, ha tenido dos jornadas en este pasado semana. El miércoles tuvo partido ante el Jove San Vicente aquí en el Viejo Segarra. Los dos partidos han sido en el Viejo Segarra. Y en este caso, contra el Jove San Vicente, hubo remontada del equipo de José Manuel Descalzo con goles de Gonza y de Fernán. Una buena victoria que cosecharon por 2-1 a este club, al Jove San Vicente, un club que se ha reforzado mucho en lo que ha sido en este inicio de temporada de invierno, pero que aún así no pudo con nuestro equipo local. Os dejamos aquí un vídeo con el resumen de los goles tanto de Gonza como de Fernán. Y luego hemos tenido la jornada del pasado domingo ante el Buñol. En este caso, la Unión Deportiva Vall d'Uixó volvió a tener esa mala suerte que no nos está dando la pelotita este año, y es que en el minuto 95 el Buñol marcó gol y hizo que el equipo de José Manuel Descalzo quedara empate a 1, con gol en este caso también otra vez de Fernán. La Unión Deportiva Vall d'Uixó realizó una gran segunda parte en la que pudo marcar más de un gol, pero que, como hemos comentado, no tienen la pelotita de cara, no tienen esa suerte que hace falta para estar en las posiciones delanteras de la clasificación, que a continuación veremos. Os dejamos aquí las declaraciones de lo que es el segundo entrenador, Guille Simarro, y el gol de Fernán. Bueno, Guille, otra vez se nos va el partido en el tiempo de descuento. Sí, no es ni una de mala suerte, ni dos, ya van muchas, y al final, pues, en esta categoría, si no cuidan los mínimos detalles, minutos finales, acciones que parecen que no tienen importancia, al final, en esta categoría todo el mundo es muy, muy, muy competitivo, y en cuanto te despistas un poquito, te lo hacen pagar. Entonces, debemos ser autocríticos, debemos analizar qué nos pasa en estos minutos finales, porque ya van, no es ni una, ni dos, ni tres veces ya la que nos ha pasado. Parecía que teníamos el partido controlado, pero tanto ha ido el canto a la fuente que al final pues, se ha desparcido el agua. Sí, el equipo compite, madura los partidos, los trabaja, sufre, corre, aprovecha sus momentos. Cuando el equipo está bien, aprovecha sus momentos. Pero lo que hay que hacer es intentar que a lo mejor cuando a los puntos en ciertos momentos de los partidos no estamos tan bien, poder sostener al equipo para que los golpes del equipo contrario no se materialicen en goles o en ocasiones. Y hicimos lo más difícil, que era adelantarnos en el marcador.
Sí, porque bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido competido. El Buñol está ahí porque es un equipo pues muy bien trabajado que hace muchas cosas bien, muchas cosas bien. Entonces, sabíamos que iba a ser un partido cerrado, que quizás no iba a tener muchas ocasiones de gol, que había que madurarlo y que cuando tuviéramos nuestros momentos dentro del partido tenemos que saber aprovecharlos. Nos hemos puesto por delante, pero lástima que no hemos sabido cómo mantener el resultado. Solo queda seguir y el domingo que viene Soneja. Pues sí, a seguir trabajando, a corregir errores, a seguir potenciando las virtudes del equipo, y esto es fútbol. Semana tras semana te da otra oportunidad y va a ser un partido difícil contra un buen equipo que juega bien a fútbol, que tiene jugadores determinantes y que está muy bien trabajado, así que plantearemos la semana para ir a por ello. Y tras las declaraciones del segundo entrenador, Guille Simarro, seguimos con la Unión Deportiva Valldemosso. En este caso, hablar de la clasificación que se pone la Unión Deportiva con esta victoria al Jove San Vicente, con este empate del Buñol con 25 puntos en octava posición, a solo 3 puntos del Villarreal C, que es el que marca la promoción, y con una distancia positiva del descenso, 8 puntos. Ya nos dijo el entrenador José Manuel Descalzo que la clave, el propósito, el objetivo de la Unión Deportiva Valldemosso es la salvación, pero que ya vemos que si hubiera ayudado la pelota, ya decimos, lo dijimos en el anterior programa, ya lleva la UDE de 4, o sea, en 3 ocasiones iban ganando, y en el descuento han cosechado el empate el equipo rival, o sea que ahí la Unión Deportiva ha perdido 6 puntos y 4 empates que han acabado en derrota. Eso significa que sin querer la Unión Deportiva Valldemosso ha perdido 10-11 puntos por un poquito ese azar, y aún así, si el equipo de José Manuel Descalzo continúa con esta dinámica, podemos ver que es posible el soñar con ver en mayo unos partidos de sueño que serían los de la promoción a segunda RFEF. Y seguimos ahora con un fichaje de renombre. En este caso, la Unión Deportiva Valldemosso ha hecho un fichaje este pasado fin de semana, el fichaje de Santi Pérez, que debutó este pasado fin de semana contra el Buñol. Ya tuvo la posibilidad de jugar unos minutos. Es un jugador del año 2000 que viene de jugar en el Palencia. Es un extremo muy desequilibrante, con muy buen 1 contra 1, y que ha tenido paso por equipos como hemos comentado, por el Palencia, la Arandina, ha estado en la primera división andorrana y con un pasado también en algunos equipos de la segunda RFEF. Y ya pasamos a lo que es, y lo recordamos este próximo fin de semana, derbi de la Unión Deportiva Valldemosso, derbi provincial ante el Soneja. Jugarán allí en el campo del Soneja, en el Arco, para, como hemos dicho, intentar luchar por la victoria y buscar esa posición de honor que ocupa a día de hoy el Villarreal C. Y seguimos ahora ya con la Valldemosso Basket, que en un principio la semana que viene los tendremos aquí. Cosechó un éxito rotundo otra vez, en este caso otra victoria fuera de casa también, 83-85, un partido de infarto. El equipo de Nori García ganó al Piquén Claret por 2 puntos y les posiciona ya con 8 victorias y 6 derrotas. Este es el primer partido de la segunda vuelta y ya les hace afianzarse en esta quinta posición y hace que intenten soñar un poquito por esa fase de ascenso, que sería, al igual que con la UD, un sueño, ya que encima el equipo de la Valldemosso Basket, con el presidente Toni Mateu, es su año de debut en tercera FEP. Ya le decimos que la siguiente jornada jugarán contra Paterna. Si podemos, tendremos aquí a la semana que viene al entrenador, a Nori García, y hablaremos con él y con algunos jugadores de cómo está yendo cómo ha ido esta primera parte de la temporada. Y podemos también destacar a algunos de los jugadores, ya los jugadores habituales, como son Arija con 13 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, Paco Arista, que lo han nombrado MVP, con 20 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. Esta semana el equipo la Valldemosso Basket ha nombrado 2 MVPs, uno es Paco Arista, pero el otro también es Diagne, que hizo 16 puntos, 9 rebotes y 4 robos. Y luego también la gran actuación de Chris Whitson con 14 puntos, que ha vuelto en este inicio de enero a un gran nivel, el nivel que se le esperaba.
y que hace que el equipo de Nori García, como hemos dicho, se afiance en esa quinta posición, en posiciones privilegiadas de la clasificación y que les hace soñar por lo más alto. Ahora pasamos a lo que será la entrevista a nuestro compañero y amigo Silvestre Callao, presidente de la Unión Ciclista Vall d'Uixó. Y ahora estamos con la entrevista del programa de Esport al Poble con Silvestre Callao. Vamos a hablar un poquito sobre la Unión Ciclista y conocer un poquito cómo es el trabajo del día a día y un poco también la historia, un poco en general. Muy buenas noches, Silvestre. Hola, buenas noches. Y un poquito, la primera pregunta iría por eso, ¿no? La Unión Ciclista Vall d'Uixó tiene muchos años de historia y para que la gente lo sepa en casa, si alguno no es aficionado al mundo del ciclismo, el arraigo, ¿no?, que tiene el ciclismo, todos los deportistas y aficionados que han salido. Cuéntanos un poquito eso, la historia del club y un poquito de este arraigo de la Vall d'Uixó con el mundo este. Pues sí, pues bueno, la Unión Ciclista se fundó en 1975. Bueno, en aquella época no tengo mucha información, pero bueno, por gente afín en la edad cuando yo corría allí, ¿vale?, que sobre todo era Miguel Manrubia, me informó, bueno, me contó un poco la historia, que la formaron 5 personas, una entre ellas fue Miguel Manrubia, que bueno, pues él fue, digamos, un poco el que pionero desde el inicio hasta que bueno, ya falleció. Y bueno, pues este hombre estuvo muchos años ahí al cargo de la Unión Ciclista y bueno, pues ayudando pues a muchos niños. Uno de ellos fue su pupilo y bueno, y de ahí también salieron también la Unión Ciclista en épocas más atrás, pues como por ejemplo Eduardo Castelló, Benítez, también salió Jarque y bueno, tenemos muchos ciclistas actuales, ¿vale?, como Isabel Ferreres, como las hermanas Miravet y bueno, y el más joven que tenemos, Javier Cubillas, pues bueno, que también todos ellos han representado a la Unión Ciclista, ¿no? Y bueno, pues la verdad que la Unión Ciclista ha sido un ámbito provincia de Castellón muy fuerte. Uno de los mejores corredores pues han salido ahí y bueno, muy orgulloso de poder estar ahora representando como presidente esta entidad. Al final, mucho aficionado al mundo del deporte sabe, ¿no?, de que en Vall d'Uixó hay mucho amor por el ciclismo, hay muchos ciclistas y la Unión Ciclista ha ayudado, ha contribuido, ¿no?, a crear esa base en la que pues mucha gente se ha acogido esta afición por este deporte tan bonito y algunos de ellos, como los que has nombrado, ¿no?, que han estado, como Benítez, por ejemplo, y los que están ahora, ¿no?, compitiendo al máximo nivel. Incluso hemos hablado de Cubillas alguna vez, ¿no?, de que está a un paso de la élite, o por ejemplo este pasado fin de semana que las hermanas Miravet, tanto las hermanas Miravet como Isabel Ferreres han sido subcampeonas, luego lo comentaremos en la parte polideportiva, pero en categoría junior las hermanas Miravet y en categoría élite han sido subcampeonas en Madison este pasado fin de semana en Mallorca. Cuéntanos un poquito la escuela, un poquito cuál es la base, ¿no?, porque trabajáis en esa base para crear esta afición a este mundo del ciclismo, un poquito qué es lo que soléis trabajar ahí en la escuela. Sí, pues a ver, principalmente nosotros queremos pues que los niños se diviertan, ¿vale? Es lo más importante, ¿no?, porque al final tienen una edad de iniciación, ¿vale?, que les tiene que atraer, ¿no?, atraer el tema de la bici, el tema del compañero, el tema de saber las habilidades o saber cómo entender, por ejemplo, bajar una bajada de BTT, ¿no?, bajar una trialera o esas técnicas, ¿no? Al final sí que es verdad que hay niños que tienen más habilidades, enseguida lo captan, hay otros que les cuesta más, ¿vale?, pero es como todo, ¿no?, en la vida. Para eso nosotros tenemos pues queremos esa paciencia, ¿no?, para que ellos puedan ya gustarle y tener esa atracción de tener la paciencia de que poco a poco con el trabajo pueden ir mejorando, ¿no? Y
y creo que en una escuela es fundamental, ¿no? El que tener un equipo alrededor, no solo por las victorias, que es lo de menos en la escuela, porque al final lo más importante es que tengan una buena guía con las personas que le están entrenando y que los entiendan. Muchas veces pues no ven en su mejor momento y tienes que estar apoyándolos, ¿no? Y al final ya no solo ámbito digamos deportivo, sino competitivo, sino también el tú a tú con él y entenderlo, y cuando eso es lo que le hace que tenga más ganas de volver. Claro, al final las escuelas no se basan solo en competición, que a lo mejor si sale un Cubillas pues fenomenal, pero sino más en esa vertiente educativa y social, ¿no? Que ahora un poco indagaremos en ello. ¿Cuántos niños, niñas soléis tener y dónde soléis entrenar? Pues mira, actualmente somos 23 niños, ¿vale? Los niños, bueno, cada año, como cuando pasan a la categoría de infantiles, ya pues votan a cadetes, ya vamos perdiendo alumnos, pero por ejemplo este año han entrado 4 niños pequeños, que al final estos niños pequeños, pues si se van enganchando el primer año, porque al final el primer año muchas veces es un poco de incertidumbre, ¿vale? Pues saben si le gusta o no le gusta, pues bueno, ahí los padres es un sacrificio grandísimo, lógicamente, y entonces si les cuadra que ven que el niño le gusta, pues ya se van quedando. Y bueno, al final somos 22, bueno, que yo creo que está bien, y es un número que para tener una escuela comparativa con otras escuelas, pues estamos entre la media alta, ¿no? Y bueno, muy orgullosos de poder tener esa gente. Además, sobre todo con ese hándicap que a lo mejor que no tienen otras escuelas, que es que en una categoría, en una edad temprana, ya dan el salto, ¿no?, a cadete y a lo mejor ya los desaparecen de la escuela, ¿no? Exacto. ¿Dónde soléis entrenar? Sí, pues a ver, nosotros tenemos un circuito, ¿vale?, habilitado en la zona del polígono de Roca, y bueno, allí tenemos pues una pequeña pista de unos 400 metros, ¿vale? Y bueno, esa pista pues para los niños así más pequeños la verdad es que es perfecta, porque no cogen velocidades grandes, bueno, pues podemos trabajar más visualmente con ellos, tenemos una zona para hacer gincana. Para una cierta edad, ¿vale?, está muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que a partir de alevines, que ya los niños pues tienen que empezar a entrenar más, alrededor de unos 15 o 20 kilómetros cada entrenamiento, y los infantiles un poquito más, pues ahí ya se cogen unas velocidades ya pues peligrosas de coger la curva y demás. Sobre todo porque hay un poco de pendiente, ¿verdad? Sí, hay un poco de pendiente, y sobre todo, bueno, las curvas están un poco cerradas. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad hace la peligrosidad en la curva, depende a la velocidad que la cojas, ¿no? Entonces, claro, muchas veces necesitamos hacer unas series, unos cambios de ritmos rápidos para que ellos, pues son los que el entrenamiento que le toca, y ahí muchas veces pues es un poco dificultoso, ¿vale? De hecho, gran parte de los entrenamientos se programan muchas veces pues por el polígono, ¿vale?, que es un poquito más peligroso, pero siempre intentamos ir en grupo, ¿vale?, para que no sea tan peligroso. Porque muchas veces pues a partir de niños de 10 años, 11 hacia arriba, hasta los 14 que salen ya cadetes, pues es un poco pequeño el circuito, por decirlo de alguna manera, está un poco limitado. Pero bueno, nos apañamos con lo que tenemos por ahora y bueno, pues contentos con lo que tenemos. Entiendo más o menos, ¿no? Ya has dicho que la edad límite más o menos suelen ser los 12, 13, 14 años, y la edad de inicio, que es 5... Sí, a partir de 5 años, ¿vale? Yo creo que es una edad buena para empezar. Porque al final, 5 años ya tienen ya un físico, empiezan a tener un físico ya bien, que pueden tener una habilidad de manejar una bicicleta si se caen o se levantan, ¿no? Ya no se asustan tanto en caso de que a lo mejor pueda ir cerca de otro niño, o el tema de las habilidades pues son mucho mejores. Pero bueno, al final la edad también
muchas veces la marca, si no tiene 5 años, que tiene a lo mejor 7 años, pero yo creo que es la atracción, ¿no? La atracción de que el niño diga, oye, pues me gusta la bici y quiero empezar en ella, ¿no? Al final creo que es lo más importante porque es un deporte, por decirlo de una manera, a veces muy monótono, ¿no? Entonces, sobre todo los niños, estamos intentando siempre pensando en hacer juegos con ellos porque enseguida, como no, se agobian, dejan la bici y empiezan a tal. Tienes que estar muy, muy concentrado en que no se dispersen. Pero bueno, nosotros intentamos tener con nuestros monitores, tenemos 2 monitores, 3 monitores, y con ellos intentamos pues esto, siempre hacer un pequeño programación para poder tener un planteamiento con ellos, y depende también el momento de la temporada, pues se planifica de una manera, se planifica de otra. Ahora enlazando con eso, ¿no? ¿Qué días soléis entrenar? Y un poquito cuéntanos ese calendario anual, un poquito cómo está dividido, ¿no? Porque ya has dejado caer ahí la BTT, sí. Luego está la pista, hay diferentes, ¿no? Cuéntanos un poquito eso, tanto cuántos días entrenáis a la semana, para que la gente lo sepa, y más o menos durante el año, ¿qué disciplinas soléis tocar? Sí, a ver, nosotros entrenamos los martes y los miércoles, ¿vale? Esos son los entrenamientos, digamos, fijos que hay. En tema de las modalidades, sí que tenemos 2 modalidades más fijas, ¿vale? Que son carretera, ¿vale? Y BTT, montaña, ¿vale? Entonces, esas 2 modalidades las repartimos no al 50%, sí que se reparte, por ejemplo, en un bloque de 2 semanas, pues 2 semanas se hace en carretera y la otra semana se hace una de carretera y otra de mountain bike. O sea, quiere decir que a lo mejor es un 25% es mountain bike y un 75% carretera. Para nosotros es importante las 2 modalidades, que hay más modalidades, ¿no? Que ahora hablaremos, pero creemos que estas 2 modalidades son unas modalidades más diferenciadas de una a la otra, ¿vale? Entonces, muchas veces los niños dicen, no, claro, la modalidad de mountain bike está claro que es más peligrosa, tiene más miedo, más bajadas, tal, pero al final muchas veces hay que afrontar esas cosas, ¿no? Hay que afrontar esos miedos siempre con seguridad, por eso estamos nosotros para decir, oye, pues si vemos que no te ves seguro o te cogemos y tal, pero siempre dentro de un formato que ellos se vean evolucionar. Porque al final el unir esas 2 modalidades, y lo vemos, por ejemplo, un ejemplo te doy con Cubillas, siempre ha corrido, cuando corría a las escuelas, corría mountain bike y carretera, y lo hacía tal igual bien con otra, y al final eso le da una calidad de habilidad y de fuerza, ¿vale? Que son acoplables a las 2. Entonces tiene una mejora mucho más mayor, evidente, mucho mayor. ¿vale? Entonces nosotros lo vemos muy factible en el club, por eso. Le da bueno, esas vertientes, ¿no? de ganar fuerza, ganar habilidad, luego le da dinamismo, porque no solo es carretera, sino que tocas otro tipo de bici. Exacto. Y un poco eso, no sé si digo que está de moda, pero se empieza a ver, sobre todo ahora más destacado con Van Aert, con Van der Poel y toda esta gente, que en el mundo del ciclismo, los que están ahora en el nivel más alto del mundo, hacen la doble, muchos de ellos hacen la doble modalidad, ¿no? Sí. Y es compatible totalmente, y si lo hacen ellos, porque más aún, ¿no? Un niño de 6, 8, 10 años que puede aprender las 2 vertientes. Y... Sí. Creo que, por ejemplo, están las otras modalidades como ciclocross y pista, ¿vale? Que también hay algunos alumnos dentro de la escuela que los hacen, que digamos, podríamos hablar que es un poco intermedio, ¿no? Lo que es la pista, pues es más directamente, más fuerza, más velocidad, y lo que es un ciclocross, pues es muy parecido entre la mountain bike y la carretera, ¿no? Pues el trazar ruedas, trazar curvas y demás. Sí que es verdad que yo creo que el ciclismo moderno va hacia ahí, ¿no? Antiguamente, pues creo que, bueno, pues era especializada, oye, pues un pistar solo es pistar, o un BTT solo es BTT, pues eso ha cambiado, porque al final, bueno, todo es evolución, la tecnología que hay, los entrenamientos, los entrenadores, pues saben exactamente qué potencia genera y con eso trabajan, ¿no? Hacen sus trabajos, sus puntualidades, eso hablamos a ámbito profesional, pero sí que es verdad que tiene
nosotros como escuela estas cositas, si las vamos mejorando y trabajando, de cara a que luego un ciclista, un alumno de la Unión Ciclista quiera, digamos, dedicarse más al BTT, pues ya tiene un punto muy a favor. Exacto. Sí, sí. Entonces, creemos que al final somos una escuela, tenemos que enseñarles las modalidades que hay y que luego el ciclista, el alumno se sienta a gusto con ella. Y luego, para que la gente un poco lo conozca, ¿no? Porque ya has destacado un poco los niños ya alevines, que estamos hablando 11 años, 12 años, hacen bueno, los cambios de ritmo, un poquito más el rodar en bicicleta. Sí. Y luego está, lo has comentado también, el tema de las gincanas, ¿no? Eso yo supongo, ahora coméntanos un poquito, entre los niños a lo mejor de 5, 6, 7 años y los de 12 años, qué diferencias hay y un poquito en qué consiste esto de la gincana, ¿no? Sí. Porque habremos visto algún vídeo, supongo, sí, pero un poquito también para que la gente lo conozca. Sí, la gincana, pues la verdad que es la base del inicio, sobre todo de niños pequeños, es la base. O sea, al final es un circuito de habilidad, ¿vale? En el cual bueno, hay diversos formatos, ¿vale? Más sencillos, menos sencillos, se pasan por puentes. Hay como unas chapas, van poniendo más dificultad y sí que es la base de las escuelas. De hecho, por ejemplo, con unos campeonatos, bueno, al ser lo que son BTT y carretera, hay campeonatos escolares a partir de infantiles y premian mucho, haciendo infantiles, que el niño que vaya a un campeonato, ¿vale? Tenga un buen tiempo en la gincana, no solo en que sea bueno en carretera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una habilidad muy importante para luego, en un futuro, vas dentro de un pelotón, dentro de un circuito, saber colocarte, o sea, eso es la base. Eso es una gran. Entonces, sí que es verdad que eso es la base nuestra desde los pequeños. Hasta que no son alevines, pues machacan mucho la pista, lo que es la gincana, porque sabemos que es un motivo de que ellos luego tengan una mejora en la habilidad de la bicicleta increíble. Te da un punto de seguridad a la hora de ir en bicicleta, que luego cuando eres aficionado y quieres seguir rodando, que ya lo hemos comentado que en el pueblo hay mucha gente, una seguridad a la hora de rodar con compañeros, a la hora de ir por la carretera o por la montaña, que es muy destacable a lo mejor, ¿no? Quién tiene esa habilidad, quién ha trabajado esa gincana y quién no. Sí. Luego, un poquito has enlazado, ¿no? Tema competiciones. Háblanos de cuándo es la temporada, ¿no? Igual que hay otros deportes que están muy destacados, a lo mejor de septiembre a junio o lo que sea. ¿Cuándo es la temporada y más o menos las competiciones cuándo suelen ser, o si suelen ser semanales o cada 2 o 3 semanas? Sí. A ver, la temporada de carretera, ¿vale? De mountain bike empieza primero, ¿vale? Que de carretera. Empiezan prácticamente ahora en febrero, ¿vale? Lo que serían todas las Challenge Open de la Comunidad Valenciana, que son las puntuables que te dan luego para poder tener parrilla ante un campeonato autonómico. La carretera empieza un poquito más tarde, en marzo, ¿vale? Sí que se alarga más hasta septiembre, y en lo que son el Open de Mountain Bike acaba antes, acaba en agosto. Bueno, esos son, digamos, las de federación más digamos, importantes dentro de lo que sería el calendario de escuelas. Luego, por ejemplo, en invierno, ¿vale? Sí que hay deportes de invierno como son el ciclocross y la pista, que lo que pasa es que eso no son deportes escolares. Hay una diferencia de no ser deporte escolar, significa que, por ejemplo, hay un campeonato. Cuando son infantiles, al ser infantil de segundo año, ¿vale? Al final de lo que es la vida de la escuela, pues es como si fuera el graduado, ¿vale? Allí pues seleccionan a los mejores de la comunidad en modalidad de carretera y modalidad de BTT y se los llevan al campeonato, que allí ya compiten pues con las provincias de la Comunidad Valenciana y seleccionan unos cuantos. Que, por ejemplo, la modalidad del ciclocross y de pista no entra dentro de este modelo. Pero bueno, al final es la competición para nosotros durante esos meses
eso es muy importante porque al final sí que es verdad que tienes que enseñarle que tú te preparas para algo, que tienes una pequeña motivación. Objetivos. Exacto. O sea, a todos les gusta en realidad mucho competir porque al final eso te da pues la motivación de tener un número, un resultado, ¿no? Que es importante, es importante. Pero sí que es verdad que hay que intentar, nosotros como escuela hay que intentar saber que una competición no es solo un resultado, sino que también tienes un amigo al lado que algún día le puedes ayudar tú a él o él te puede ayudar a ti, o felicitarle si le ha salido una buena carrera, o que te felicite a ti, ¿vale? Pues al final eso es lo más importante, ¿no? El compañerismo, porque las carreras en sí, pues como hemos dicho, al final es un número y vamos buscando ese resultado, pero dentro de esa frustración que puedan tener hay que saber que ellos están trabajando para sí mismos, ¿no? Para que tengan pues estén contentos con su deporte y que puedan... Y sobre todo ver a lo mejor vale, vas a las competiciones para ver tu progreso, para ver tu mejora, para concienciarlo en lo que es el esfuerzo y el sacrificio por conseguir resultados, que eso es educar también, ¿no? Pero sin olvidar, pues a lo mejor esa vertiente que esto se llama escuela y nos dedicamos a educar en ciertos valores, incluso el de compañerismo, como has comentado, ¿no? El de compañerismo, el de competir, pero al final con un objetivo en el fondo común, ¿no? Exacto. Y ya está. Ya has comentado un poquito el calendario. ¿Vosotros organizáis algunas pruebas también? Sí, nosotros principalmente organizamos dos eventos. Un evento de montaña, de BTT, que siempre lo hacemos en la zona de San José, en el paraje San José. Y luego la modalidad de carretera también, que la hacemos en la zona de la avenida País Valencià. Y bueno, es un circuito por ejemplo, de carretera, un circuito de 1,5 kilómetros, muy llano y es muy amplio, seguro. Y bueno, pues al final también le da visibilidad a la gente, ¿no? A la gente que viene del pueblo también, a ver, sobre todo pues a los corredores locales. Y luego pues la carrera de mountain bike, pues lo mismo. Este año no estamos dentro del circuito de Open por unos motivos que han cambiado la normativa, pero bueno, al final nosotros lo vamos a hacer igual porque es un evento que nos da nombre y para nuestra escuela es importante que también los niños pues tengan esa pequeña motivación de correr en casa, ¿no? Y luego hace grupo también, hace equipo, porque al final hay que colaborar, ¿no? en organizar, ¿no? ¿Cómo os veis también la escuela ahora ya para finalizar prácticamente a corto o medio plazo un poco? ¿Cuáles son un poco los objetivos que os marcáis? A ver, los objetivos para nosotros son importantes de cara a que sobre todo los niños y padres que hacen un esfuerzo inmenso estén contentos dentro de lo que es el grupo de la Unión Ciclista, ¿no? Para nosotros los padres intentamos que colaboren dentro de todo lo que puedan también ellos, pues por ejemplo muchas veces pues por tener el medio ambiente, pues traen merienda, hacemos algo, vamos a la piscina este verano que hemos ido, intentamos hacer siempre ese grupo, ¿no? Que es importante para que los niños pues tengan esas ganas, ¿no? De continuar. Y claro, como no, pues el tener más alumnos para nosotros pues estaría muy bien, ¿no? Porque sobre todo pues nos da alegría ver a más niños que se integren dentro y que puedan aprender este deporte, no sé, para nosotros tan importante, y yo sobre todo que llevamos tantos años en el club, ¿no? Que sea un referente continuando siendo un referente en Vall d'Uixó y en toda la comarca de Castellón. Y pues eso, sería perfecto que también de cara a lo mejor al ayuntamiento nos pueda mejorar las instalaciones, muchas cosas que hay que retocar, estaría genial, que seguro que hablándolo nos pueden echar una mano. Y bueno, y poco más, y tener salud para poder verlos con ellos. Bien. Y por último, que igual es la más importante también, ¿cómo puede contactar, ¿no? ¿Cómo pueden la gente que esté viéndonos en casa
conocer o saber cómo está yendo el funcionamiento, ¿no? Porque yo sé que por redes sociales soléis ir poniendo cositas. Sí. ¿Cómo pueden saber qué es lo que vais haciendo y cómo pueden contactar con vosotros por si quieren ir a unos niños Sí. niñas a probar? Sí, pues mira, principalmente tenemos las dos vías de contacto que son Instagram y Facebook. Luego, si quieres, nos pueden buscar por Unión Ciclista Vallduxó. Y luego, por ejemplo, los días de prueba que quieran venir a probar sin ningún tipo de problema, de 5 a 6 y media de la tarde, los martes y los jueves, pueden ir allí. A ver, sería interesante a lo mejor contactar antes, más que nada, para que nosotros, los monitores, les informemos, va a venir un chico a probar y nosotros estamos encima de él para que no esté perdido por ahí y demás. Y bueno, encantados, porque al final, ya te digo, es una forma de que nosotros, dentro del pueblo, la Unión Ciclista y el ciclismo siempre ha sido un pionero. Y vamos, el que tengan a estas, después, claro, hemos cumplido 50 años el año pasado y que podamos cumplir muchos más con estos niños que tengan y que puedan salir muchos más profesionales como han salido, pues bueno, nosotros encantados. Pues bueno, para que la gente lo sepa, ¿no? Martes y jueves soléis estar allí, ¿no? En lo que es el polígono. De 5 y media a 6 y media en el Polígono Roca. Pueden ir a Polígono Roca, en lo que sería la zona más arrimada al río, Sí, es donde más arrimada al río. Bueno, soléis trabajar y bueno, Sí, cualquier tenemos persona, ayuda. si quiere, que contacte por ahí o por redes sociales. Y nosotros, desde Sport al Poble, intentaremos todas las noticias que tengáis, cuando empiecen las competiciones las daremos. Y una vez empiecen, bueno, las pruebas que organizáis, pues encantados de poder volver a vernos y hablar sobre ellas, de cómo está yendo el funcionamiento, de cómo han ido. Así que nada, Silvestre, muchas gracias por venir a Sport al Poble y nos vemos pronto. Pues muchas gracias a vosotros. Bien. L'Esport al Poble. Programa patrocinat per Caixa Rural La Vall Sant Isidro.